Muy buenas tardes, mis amados hermanos. El Señor les bendiga una vez más. Es para mí una bendición una vez estar con ustedes en este su tiempo de una palabra eficaz, la de Bar Hashem, donde vamos a estar meditando en la preciosa palabra del Señor. Hemos venido meditando en un tema que lleva como título Los héroes de la fe. Gloria a Dios, basado en el libro de los Hebreos, en el capítulo analizando o meditando en esta palabra de Hebreos 11, cada uno de los personajes que nos han acompañado en este tiempo de los héroes de la fe. Y ahorita estamos en la vida de Moshe, como Moshe, un hombre escogido por el Señor para traerle libertad al pueblo de Israel, es un tipo también de nuestro Señor Jesucristo, Rebbe Melech, Adonai Yeshua HaMashiach. Hemos venido viendo la gloria de Dios como el Señor ha venido manifestándose. Y ahorita estamos meditando, bendito el nombre del Señor, en el libro de Shemot, en el libro de Éxodo, capítulo 12 del libro de Éxodo. Bendito sea su santo nombre. Y hoy vamos a estar meditando en el capítulo 12, versículo 29 al 36. Versículo 29 al 36 del capítulo 12 del libro de Shemot o libro de Éxodo. Y bendito el nombre del Señor, vamos a hablar de cómo la ira de Hashem es derramada sobre el reino de las tinieblas. El Señor ya le había dicho al pueblo de Israel que preparara un cordero. Recuerda que el cordero es tipo de nuestro Señor Jesucristo, de Rebbe Melech, Adonai Yeshua HaMashiach. Hemos visto cómo lo que representa el cordero, la sangre, como nuestro Señor Jesucristo, Rebbe Melech, Adonai Yeshua HaMashiach, también fue examinado, al igual que el Cordero, durante 4 días antes de su sacrificio. Entonces, hoy vamos a ir entonces meditando en este tema que lleva como título, como ya le había dicho, la ira de Hashem es derramada sobre el reino de las tinieblas. Entonces vamos a ir meditando en esta preciosa palabra. Recuerda que nosotros estamos comparando el Antiguo Testamento con el Nuevo, Tanakh con el Brit Hadashah, cómo se va cumpliendo no solamente en nuestro Señor Jesucristo, en Rebbe Melech, Adonai Yeshua, toda la profecía, sino también en la Kehila o la iglesia del Señor. Por lo tanto, vamos entonces a estar entrando en este tema, pidiendo al Señor que el Señor nos dé sabiduría, nos dé inteligencia, nos dé ciencia para poder entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para nuestras vidas. Le damos gracias al Señor una vez más por permitirnos estar una vez más en este lugar. Estuvimos fuera durante un tiempo, ahora hemos regresado, estamos en este tiempo de cuarentena, bendito el nombre del Señor. Hemos tenido que estar alejados un poco de las redes sociales, y estar muy estrictamente apegados a lo que nos han pedido el gobierno de Canadá, estarnos guardados, estar guardando esta cuarentena, estar escuchando a veces las llamadas que nos hacen de parte del gobierno para confirmar que nosotros estamos aquí. Por lo tanto, esperamos que podamos entonces en esta tarde entrar en esta meditación sin ningún contratiempo, y vamos a entrar entonces a ir meditando en esta preciosa palabra. Recuerda, capítulo 12 de Shemot, capítulo 12 de Shemot, versículo 29 al 36. Aquí en la Reina Valera que yo tengo en mis manos, hay un título que dice muerte de los primogénitos. Es cuando el Señor decide derramar su ira sobre el reino de las tinieblas. Hemos hablado de esto. El Señor ha estado diciéndole al enemigo, yo voy a hacer esto, voy a hacer aquello. El Señor ha ido reprendiendo al enemigo hasta el momento en que el Señor va a derramar su ira sobre el enemigo y sobre todos los que le sirven. Dice el primer punto que quiero tocar en el versículo 29 es a la medianoche. A la medianoche. Versículo 29 del libro de Shemot, capítulo 12 o libro de Éxodo, dice de la siguiente manera. Y aconteció que a la medianoche
Yahweh hirió a todo primogénito en la tierra de Misraín, en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel y todo primogénito de los animales. Es interesante, el Señor ya había venido advirtiéndole al enemigo lo que él iba a hacer, cómo él iba a actuar de esta manera, cómo él iba a reprenderle, porque él injustamente, porque el enemigo es injusto, el adversario del Señor es injusto, él es, dice el Señor en su palabra, que él es homicida y que es padre de mentira, que él cuando habla mentira de lo suyo habla y que se ha sido homicida desde el principio. Y también nos dice que él no vino sino para matar, robar y destruir. De tal manera que el Señor ha venido ha venido hablando a la humanidad para decirle que Él ha venido para darles libertad. El Señor ha venido para libertarnos a nosotros del pecado y de la muerte. Recuerda que el pueblo de Israel ha estado esperando durante siglos la venida de Hamashiach, la venida del libertador, la venida de aquel que vendrá a darles paz alrededor del mundo, les va a dar paz, les va a dar seguridad, y esto lo están venido esperando el pueblo de Israel durante siglos, un pueblo muy perseguido, un pueblo odiado por las naciones, mucha gente ha crecido con un odio irracional contra el pueblo de Israel, porque eso es el trabajo de Satanás, el trabajo del adversario de Dios es que el pueblo de Israel sea destruido. Ese ha sido el propósito de Satanás desde el mismo momento en que el Señor instituyó al pueblo de Israel, cuando el Señor trajo la promesa sobre Abraham, y el enemigo no ha querido y ha venido queriendo dañarle, pero no solamente ese odio ha sido contra el pueblo de Israel, sino también contra la querida del Señor y contra la humanidad entera. Hemos dicho que Satanás es un ser despreciable, es una persona sin escrúpulos. Hablamos de una persona porque a pesar de que es un espíritu, es una persona y toma decisiones. Es una persona que ha venido teniendo en cautividad a las naciones, y el Señor le ha venido advirtiendo de que Él le va a reprender y que va a terminar con su reinado, con el reino de las tinieblas. Un día pronto va a desaparecer, y el Señor ha venido llamando a las naciones, ha venido llamando a las naciones al arrepentimiento, a que hagan teshuvá, a que vuelvan sus ojos hacia Dios, a que se aparten de las perversidades de este mundo. Y bueno, gloria a Dios, algunas personas han escuchado el llamado del Señor y han aceptado su salvación. Pero entonces, aquí encontramos que el primer punto que yo digo es a medianoche. ¿Qué pasó? El Señor les dijo: voy a herir a todo primogénito de Egipto, voy a herir la cabeza de Egipto, voy a herir la fortaleza de Egipto, voy a herir la fortaleza del mundo de las tinieblas. Recuerda que aquí en la palabra de Dios, en la Torá, el Egipto representa al mundo de las tinieblas. No estamos diciendo que en este momento que el Egipto físico, ese Egipto que está allí en el Oriente Medio, sea el enemigo, o sea el reino de las tinieblas. No, su momento, este Misraín, este pueblo de Egipto, representó al mundo de las tinieblas, al mundo del opresor, del que tenía en esclavitud a las naciones, y cómo el Señor viene a traer libertad. ¿Qué pasa? El Señor le ha dicho al enemigo: voy a herirte en la fortaleza, en el principio de tu vigor. Es interesante
porque el Señor hiere al primogénito. El primogénito de una familia es el principio del vigor del varón, del vigor de la familia. Ese primogénito, Dios dice, es el principio, el vigor y la fortaleza en el que descansaba toda la esperanza de los primogénitos, de los progenitores, era en su hijo varón, el primogénito de su casa. Y allí el Señor le dice a Faraón, voy a herirte a ti en el principio de tu vigor. Voy a empezar a herirte y vas a empezar a caer, vas a caer con el poder, mi fuerza. Entonces, lo primero que encontramos es que a la medianoche viene el clamor. A la medianoche viene cuando el Señor hiere a todo primogénito, hiere la fortaleza de Egipto, y el Señor nos habla a nosotros de que Él viene a sacar su pueblo. Él viene a sacar su pueblo. Mira, medianoche, una vez que el Señor ha herido la fortaleza de los primogénitos, ha herido los primogénitos de Egipto, entonces viene la libertad, la salida gloriosa de los hijos de Dios a la presencia del Padre. Mateo 25, capítulo 6, 7, nuestro Señor Jesucristo, Rebemelech Adonai Yahshua HaMashiach, dice de la siguiente manera: a la medianoche se oyó un clamor, viene un clamor a la medianoche, cuando todos están durmiendo, cuando todos están desapercibidos, cuando nadie está esperando que esto acontezca. Entonces hay un clamor que dice: aquí viene el esposo, salir a recibirle. Esto es lo que el Señor nos está diciendo. Él nos está llamando a que estemos nosotros preparados, que nosotros estemos despiertos, que nosotros estemos vigilantes. Es un clamor que el Señor nos está haciendo a nosotros, los hijos de Dios, a nosotros que hemos sido redimidos con la sangre del Cordero, aquellos que un día aceptaron la salvación. El Señor nos está, es un clamor continuo, constante en su palabra, a que nosotros estemos velando y llorando. Recuerda que el Señor dice: velad y orad, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que nadie le espere, el día que nadie sabe, o el día que nadie lo sabe, la hora que esa es la idea, que el Señor nos dice: yo voy a venir repentinamente. ¿Cuándo? A la medianoche. A la medianoche, quiere decir cuando las personas, cuando estemos desapercibidos, quiere decir que nosotros debemos estar apercibidos. El apóstol Pablo dice: nosotros no somos de la noche, de las tinieblas, sino de la luz. Por lo tanto, aquí dice: aquí viene el esposo, salir a recibirle. Y el versículo 7 dice: entonces aquellas virgen se levantaron y arreglaron sus lámparas. Si tú quieres saber toda la historia, toda la mashal que el Señor da aquí, esta parábola que el Señor está hablando de las 10 vírgenes, que 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Esas 10 vírgenes entonces nos hablan de aquellos que fueron redimidos por la sangre del Cordero, pero algunos han dejado que el aceite se acabe. Por lo tanto, tenemos que estar muy apercibidos. El Señor va a herir a el reino de las tinieblas y va a sacarnos a nosotros a la luz, nos va a llevar a su presencia. Por lo tanto, lo primero que el Señor nos muestra aquí es que Él herirá al reino de las tinieblas, herirá al enemigo, y entonces nos vendrá a llevarnos a nosotros con Él. Recuerda que Moshe, que era varón de Dios, él era un siervo del Señor, él había sido escogido por el Señor para traer libertad al pueblo de Israel. Y el Señor le dice: yo te pondré a ti por Dios delante de Faraón, y Aarón será tu profeta, dando a entender que Moshe era designado por Dios para traer la libertad. Era Dios con nosotros, es nuestro Señor Jesucristo, Dios con nosotros. Yahshua Mashiach, es Emmanuel, pero Moshe estaba representando
la persona de Hamashiach. El segundo punto que quiero tocar es el lloro y crujir de dientes. ¿Se acuerda que aquí estamos hablando cómo el Señor viene y hiere o reprende al reino de las tinieblas en el principio de su vigor, en sus primogénitos, y como nosotros los que estemos apercibidos tendremos que estar allí con él, salir con él, estar, ya el Señor les había dicho a Moshe, al pueblo de Israel, ustedes van a sacrificarme el cordero. Ya el cordero fue sacrificado allí en la cruenta cruz del Calvario, en la ex del Gólgota. Allí fue crucificado, nuestro Señor fue sacrificado y esa sangre que él vertió en la cruenta cruz nos ha pintado, nos ha cubierto, nos ha lavado. Quiere decir que nosotros delante de la presencia de Elohim, de la presencia de Dios, somos vistos justificados por la sangre del Cordero. De esa manera, cuando el Señor venga a ir, pues nos va a encontrar a nosotros justificados. Ahora bien, acuérdate que viene el Señor hiere, pero allí en el reino de las tinieblas no está solamente Faraón, no está solamente Hasatán, no solamente está el adversario de Dios, sino también están sus siervos y también están aquellos que han decidido mantenerse en la esclavitud de Satanás, aquellos que no han querido ser hechos libres. El Señor ha estado viniendo así, diciéndole a las naciones: venid a mí y descansad, mirad a mí todos los términos de la tierra y sed salvos. Ese es el clamor de Dios: sed salvos todos los términos de la tierra. El Señor Jesús dice: yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Él dice también en su palabra que el que a él viene, él no le echa fuera. Está un llamamiento, un llamado continuo a las naciones a recibirle como el Mesías prometido. Él fue el que vino a traer paz. Hemos dicho que el pueblo de Israel está esperando un Mesías que les traiga paz y seguridad. Rechazaron al Mesías que traía paz y seguridad. Todos nosotros, los que hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo, Rebbe Melech, Adonai Yeshua HaMashiach, como nuestro único y suficiente Salvador, podemos entender que tenemos paz, paz interior, paz en el alma, paz en el corazón, paz alrededor nuestro. Hemos tenido paz porque la paz que Él nos ha dado es la paz que el mundo no da, y nos ha dado seguridad, la seguridad de la vida eterna, lo que no han podido entender relativamente el pueblo de Israel, algunos del pueblo de Israel que no han aceptado a Yahshua como el Mesías. Ahora bien, aquellas personas, no solamente, estamos hablando no solamente del pueblo de Israel, sino del mundo, que no hayan querido aceptar al Mesías, van a tener que pasar por este lloro y crujir de dientes, aquellos que se nieguen a aceptarlo. Sabemos que la Biblia dice que si el pueblo de Israel fuere como la arena del mar o como las estrellas del cielo, solamente el remanente será salvo. Quiere decir que no porque yo sea hijo de Israel, no porque yo sea judío, no porque yo sea descendiente de Abraham, tengo la salvación asegurada. Para que yo pueda tener la salvación asegurada, poder tener, saber que voy a ir a la presencia del Abacados, del Padre Santo, que puedo entrar al reino de los cielos, es porque he recibido al Mesías en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. He podido entender que Jesucristo, Rebbe Melech, Adonai Yeshua HaMashiach, que en él se cumplió toda la escritura. Ahora, ¿qué va a pasar? Viene el lloro y el crujir de dientes. Dice el versículo 30, y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios. Y hubo un gran clamor en Egipto, en Misraim, porque no había casa donde no hubiese un muerto. Mira lo que está diciendo aquí. ¿Se levantó quién?
el enemigo, se levantó el adversario, y no se levantó solamente él para ver lo que estaba sucediendo, sino con él se levantaron sus siervos, los que le servían, y todos los egipcios, todo el pueblo que estaba bajo el yugo del enemigo se levantaron y hubo un gran clamor. Esto va a suceder cuando el Señor venga a levantar su iglesia, a levantar su queila, a levantar su congregación, a levantar esa iglesia, esa queila, esa congregación lavada con la preciosa sangre del Cordero. Cuando Él venga, cuando Él llegue y se lleve a su reino, a todos aquellos que han sido salvos, entonces vendrá el lloro y el crujir de dientes para aquellos que no quisieron o no han querido aceptar el señorío de Hamashiach. Dice en el Evangelio de Mateo, el Mateo 13, 41, 42, de la siguiente manera, dice, enviará el Hijo del Hombre, el Ben Adam, el Hamashiach, a sus ángeles, y recogerán de su reino, escucha esto, de su reino a todos los que sirven de tropiezo. Alabado sea el nombre del Señor, y a los que hacen iniquidad. Aquellos que han sido de tropiezo para el pueblo de Israel, han sido de tropiezo para la iglesia, que han sido de tropiezo para el pueblo de Dios y que hacen iniquidad, aquellos que hacen maldad, aquellos que se complacen en el pecado, aquellos que sirven al enemigo. Y dice el Señor, y los echarán en el horno de fuego. El horno de fuego. Es interesante para mucha gente el infierno o el gema de fuego. No existe, es algo que es de pronto como si el Señor lo dijera de una manera, se me va la palabra, pero que no fuera cierto. No, aquí el Señor está hablando de algo que es real, de algo que va a suceder. Dice que los echarán en el horno de fuego, allí donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Dice, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces encontramos que así como el Señor hirió a Faraón y a sus huestes allí en Egipto, así herirá el Señor a Satanás y sus huestes y traerá el juicio sobre aquellos que no le han recibido, que se resistieron a creer. Vamos a mirar esto, es interesante, más adelante lo vamos a ver, que mucha gente cree que aquellas personas que escucharon a Moshe eran solamente descendientes de Israel. No, hubo gente también, hubo gente de otras naciones que escucharon y temieron y tomaron y hicieron lo que Moshe ordenó, sacrificaron el cordero, pintaron los dinteles de su puerta, comieron el cordero como lo hizo el pueblo de Israel. Y cuando el ángel de la muerte pasó por las casas al ver la sangre, pasó por alto. Por eso hablamos de pesa, que significa pasar por alto. El Señor pasa por alto nuestras iniquidades cuando nos ve a nosotros lavados con la sangre del Cordero. Entonces viene primero viene el Señor hiriendo el reino del enemigo, y luego el lloro y el crujir de dientes para aquellos que no quisieron escuchar la voz de Dios ni obedecerle a su palabra. El tercer punto que yo quiero tocar en esta preciosa tarde es salir de en medio de ellos. Nosotros, el Señor nos está llamando, mire. Algo interesante, el Señor cuando oraba por sus talmidim, por sus discípulos, él le pedía al Padre, le decía que los guardara del mal. Les decía, están en el mundo, pero no son del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Nosotros somos, mis amados hermanos, no podemos decir que nosotros somos almas gloriosas, que ya no tenemos ningún contacto con las cosas de este mundo, que ya no pecamos, que ya no hacemos nada malo, ahora flotamos en el aire. No,
seguimos siendo personas de carne y hueso, seguimos estando en medio de este mundo, seguimos estando en medio de Egipto. Acuérdate que el Señor, cuando llamó a su pueblo, el pueblo estaba en Egipto. El pueblo de Israel estaba en Egipto, pero a pesar de que estaban en Egipto, estaban separados de Egipto. Ellos estaban en Egipto, pero estaban en Gosén, el lugar donde el Señor los había puesto y los había guardado. Eso sucede con nosotros. ¿Estamos en Egipto? Sí. ¿Estamos en el mundo? Sí. Pero no somos del mundo. Mira lo que entonces el Señor nos manda a nosotros a salir de en medio de ellos. ¿Va? Aquí hay algo interesante, no podemos nosotros participar con las obras de las tinieblas. Dice el versículo 31, bendito el nombre del Señor, de Shemot, capítulo 12, e hizo llamar a Moshe y Aarón. ¿Quién lo hizo llamar? Faraón. De noche le dijo: salid de medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Yahweh como habéis dicho. Ya aquí es importante, el Señor nos dice que nosotros debemos salir de en medio de ellos. No podemos quedarnos en medio de las tinieblas, en el reino de las tinieblas. Nosotros o somos luz o somos tinieblas, o estamos en la luz o estamos en las tinieblas. Y aquí nos dice el Señor: salid de en medio. Satanás le dice: salid de en medio. Y el Señor también nos dice: salid de en medio. Quiere decir que nosotros no podemos estar en medio. En medio. Recuerda que en medio de estar rodeado de las tinieblas. Nosotros debemos salir de medio de ellos. Dice en 2 Corintios, capítulo 6, versículo 17 y 18, de la siguiente manera: por lo cual, salir de en medio de ellos. ¿De medio de quién? De medio de el mundo, de medio de el reino de las tinieblas. Y apartaos. ¿Qué? Apartaos. Sepárense de ellos. Dice el Señor. Y luego dice: y no toquéis lo inmundo. ¿Y qué? Y yo os recibiré. Salid en medio de ellos. Esto lo está pidiendo el Señor a todo aquel que está en el mundo y que está haciendo las obras de este mundo. El Señor está diciendo a la humanidad: salgan de medio del reino de las tinieblas. Salgan de medio del reino de las tinieblas y apártense. Apártense. La Biblia dice que el que cubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y apártense, dice Adonai, dice el Señor. Y luego dice: y no toquéis lo inmundo. No os contaminéis con las cosas de este mundo. A eso nos llama el Señor. Tenemos que salir de en medio y no tocar el mundo. Dice: ¿y qué? Y yo, dice el Señor, dice Adonai, y yo os recibiré. Amén, bendito el nombre del Señor. Y yo os recibiré. Y luego dice: y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén, gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Permíteme un momentico, voy a ver si que nuestro computer no se nos vaya a apagar, está bajito de batería. Permítame, ya continuamos. Gloria al nombre del Señor. Bendito sea su santo nombre. Gloria al nombre del Señor. Entonces, aquí el Señor lo que nos está llamando a nosotros es que salir de en medio de ellos. Y Él será para nosotros un padre, será por padre, por el Abba. Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. ¿Ven? Entonces, el punto, el Señor está llamando a la humanidad, no solamente a la iglesia, no solamente a la iglesia, no solamente al pueblo de Israel, sino a la humanidad, a que abandonemos las obras de las tinieblas, que nos apartemos
de las obras de las tinieblas, que no toquemos el mundo y Él nos recibirá. Entonces, la iglesia, la querida del Señor de Adonai, ya tiene que haber salido de en medio de ellos, y el clamor del Señor, el llamado del Señor a la humanidad es que también sean salvos. Recuerda que el Señor dice en su palabra también que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la voluntad de Dios. Nuestro fin es que nosotros no perezcamos, sino que procedamos al arrepentimiento. Recuerda lo que dice Yohanan, capítulo 3, versículo 16, dice, porque de tal manera amó Dios, Elohim al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el llamado del Señor. Dios no quiere que nosotros perezcamos. Recuerda que va a venir el momento en que el Señor va a reprender el reino de las tinieblas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. El siguiente punto que quiero tocar es salir con la bendición de Hashem, salir con la bendición de Dios. Mira lo que dice el versículo 32, tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos y bendecidme a mí, también a mí. Ese era el clamor que hacía en ese momento el enemigo. El enemigo muchas veces también nos dice, vayan, 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 pero oren por mí. Pero él no, el enemigo no se arrepentirá, el enemigo no dará su brazo a torcer, pero al sentir que el Señor le ha herido en su fortaleza, entonces él le dice a las naciones, vayan, háganlo, pero solamente irán los que han sido lavados con la sangre del Cordero. Dice el capítulo 2, versículo 19 del libro del profeta Ageo de la siguiente manera: ¿no está aún la simiente en el granero? ¿No está aún la iglesia en medio del mundo? ¿No estamos nosotros todavía sobre la faz de la tierra? ¿No estamos nosotros todavía esperando que venga Hamashiach? ¿No estamos esperando nosotros nuestra redención total e irnos con la presencia del Señor? Dice el Señor, dice, no hay aún la simiente del granero, dice, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía. Todavía no hemos visto el fruto, todavía no hemos visto que todo esto haya acontecido, lo que el Señor nos ha prometido. Pero el Señor nos dice en este momento, más desde este día os bendeciré, más desde este día os bendeciré. ¿Qué es lo que pasa? El Señor, cuando nos llama a salir de Egipto, cuando el Señor nos llama a salir del mundo, cuando el Señor nos llama a entregarle nuestra vida a Él, cuando el Señor nos llama a que nosotros descansemos en Él, el Señor dice, mire, ustedes aún están acá, pero yo no los dejaré, yo no los desampararé. Como estuve con Moshe, estaré también con ustedes. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor dice, no os preocupéis por el día de mañana, qué comeréis, qué beberéis, qué vestiréis. Bástale a cada día su propio mal. El Señor nos está diciendo, mire, los gentiles, la gente del mundo, la gente que no conoce al Señor, la gente que no le ha recibido, tiene preocupación de todas estas cosas. Si nosotros miramos en este momento la situación que está viviéndose sobre la faz de la tierra, mucha gente está preocupada por el día de mañana, en qué comerán, en qué vestirán, en cómo van a hacer con su vida. La preocupación es grande en sus corazones porque ellos están en inquietud, están muy preocupados, pero nosotros, los que hemos sido lavados con la sangre del Cordero, los que hemos sido lavados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, Yahshua Hamashiach, tenemos que tener la confianza, la esperanza de que aún
aunque nosotros no nos hayamos ido con el Señor en el momento mismo en que tú le entregaste tu vida al Señor, en el momento mismo en que tú le entregas tu vida al Señor, dice, desde ese día Él te bendecirá. Y la bendición de Yahweh, mi amado hermano, mi amada hermana, es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces salimos del mundo con la bendición de Hashem, con la bendición de Dios nuestro Elohim. Ahora voy a el versículo 33. Dice, los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Versículo 33, y los egipcios apremiaban al pueblo dándose prisa a echarlo de la tierra porque decían, todos somos muertos. Ellos no querían, no, los egipcios, la gente que estaba en el mundo, no procuró salir con ellos, no procuraron pedir perdón, no procuraron arrepentirse de sus malas obras, siguieron viviendo en sus malas obras, preferían prefieren vivir en sus malas obras antes de salir con los hijos de Israel, antes de salir con los redimidos por la sangre del Cordero. Y mira lo que dice el Señor Jesucristo, Rebemelech Adonai Yahshua HaMashiach, allí en el Evangelio de Yohanan, capítulo 3, versículos 19 al 20. Dice el Señor, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cuál es la condenación? La luz vino al mundo. El Señor vino a llamarnos al arrepentimiento. El Señor estuvo llamando a los egipcios todo el tiempo al arrepentimiento. No solamente a Faraón. Faraón no se iba a arrepentir. Faraón no se iba a convertir. Faraón no iba a quebrantarse delante del Señor. Satanás no se arrepiente, no se quebranta ni se convierte. Pero él estaba llamando a aquellos que estaban en el mundo de las tinieblas, que estaban bajo la esclavitud de Faraón, a que se convirtieran, pero ellos no quisieron, porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Preferían seguir viviendo en las tinieblas antes de convertirse al Señor, antes de escuchar su voz, antes de aceptarlo, antes de ver su gloria. Y es lo que ha pasado con muchísimas personas. Han preferido vivir en las tinieblas, vivir en la esclavitud, vivir en el mundo, en las cosas de este mundo, antes de aceptar la luz. Por eso el versículo 20 dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Eso era lo que estaba sucediendo. Ellos amaron más las tinieblas. El hombre, el pecador ama más las tinieblas que la luz porque sus obras son malas. Y el Señor, y por eso el Señor dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Él vino a darnos luz. Él dice que Él es la luz del mundo y el que le sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, ese punto, los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y vamos a ver, versículo 34 dice, debemos andar en santidad, andando en santidad. Dice, versículo 34, y llevó el pueblo su masa antes de que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. La masa nos habla de nuestra propia vida, nos habla de nuestra vida, de nuestra forma de vivir, y la levadura nos habla del pecado que leuda toda la masa. Aquí nos dice el Señor que el pueblo salió de Misraín, salió de Egipto, salió del mundo, salió de la esclavitud, llevando su masa envuelta en sábanas sobre sus hombros. ¿Cuándo? Antes de que se leudase. Amén. Y Romanos capítulo 13, versículo 12 al 14 dice el Señor, la noche está avanzada. Era la medianoche. ¿Te acuerdas? Era la medianoche, cuando todos estaban durmiendo. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas
y vistámonos las armas de la luz. ¿Te acuerdas? Los hombres amaban más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Ahora aquí Pablo está diciendo, Shaul dice, que desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Y luego dice, andemos como de día, como de día. ¿La noche está avanzada? Claro que sí. ¿Estamos caminando en un mundo de tinieblas? Seguramente que estamos caminando en un mundo de tinieblas, pero dice que se acerca el día. ¿Cuál día? El día que el Señor vendrá a arrebatar su iglesia, su Kehila, y luego dice, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. ¿Qué es lo que tenemos que tomar? Nuestra menorá. Tenemos que tomar nuestro candelabro, tenemos que tomar nuestra lámpara, tenemos que iluminar. La palabra del Señor me dice, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y luego dice, andemos como de día. Posiblemente no ha llegado el día, no podemos, se acerca, pero tenemos la lámpara que nos ilumina el camino, la lámpara que nos ilumina nuestra vida, la lámpara que nos dice por dónde tenemos que ir, la lámpara que nos está guiando a nosotros y tenemos que andar, esa lámpara nos guía como si fuera de día, como si ya el día hubiera amanecido y dice, andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos de ¿qué? Del Señor Jesucristo. Vistámonos las armas de la luz, vistámonos del Señor Jesucristo, vistámonos de Rebbe Melech Adonai Yahshua HaMashiach, pongámonos la gloria de Dios en nuestras vidas, y luego dice, y no proveáis para los deseos de la carne. Amén. Entonces, andando en santidad. Esta enseñanza es tanto para la iglesia como para los del mundo. Y aquí por último, versículo 35 y 36, dice, el reino de las tinieblas es despojado de su gloria. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moshe, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos, y Yahweh dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían, así despojaron a los egipcios. Va a llegar un momento, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga que me escucha, en que la iglesia del Señor Jesucristo va a ser arrebatada, que va a ser llevada a la presencia, que va a ser, este reino de las tinieblas va a ser despojado de su gloria. El libro de Apocalipsis o de Gisgaluz, capítulo 18, con esto voy a terminar, dice de la siguiente manera. Después de esto vi otro ángel que descendía del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Alabado sea el nombre del Señor. Clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia. Se ha convertido en habitación de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo y en albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Los reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con el poder de sus lujos sensuales. Gloria a Dios, bendito el nombre del Señor. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. ¿Qué es lo que pasó con Misraín? ¿Qué fue lo que pasó con Egipto en el tiempo de Faraón? Ese tiempo allí había... bendito sea el nombre del Señor, la gente estaba siendo partícipe de los pecados y partícipe de las plagas que Dios envió sobre Egipto, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Dale a ella tal como ella os ha dado y pagarle el doble según sus obras. En el cáliz que ella preparó bebida, prepararle el doble para ella. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como una reina, no soy viuda ni veré llanto.
Hasta aquí no quiero que si tú quieres puedes leer todo el libro de Gizgalus, pero el Señor nos dice, mire, que ha caído, llegará el momento en que este reino de las tinieblas caiga, que cuando llegue este momento en que el enemigo caiga, y dice el Señor, dice que debemos nosotros salir de ella, no podemos estar en medio de ella para cuando esto suceda. La pregunta que yo quisiera hacer en esta tarde, en esta preciosa tarde, es cómo está nuestra vida delante de la presencia del Señor. El Señor nos está llamando a nosotros a ser parte de su pueblo para que nosotros seamos salvos del presente siglo malo. Mira, la ira de Hashem, la ira de Dios será derramada sobre el reino de las tinieblas. Amén, gloria a Dios. Y el Señor nos está llamando a que andemos como si fuera de día, a que cuando el Señor venga nosotros estemos preparados para salir con Él. La pregunta es, ¿cómo está tu vida delante del Señor? Si esta noche o si este momento el Señor viniera a pedir tu alma, ¿a dónde vas a pasar la eternidad? ¿A dónde vas a pasar la eternidad? O si está, en este momento el Señor viniera a levantar su iglesia, te irías con ella. Si tú aún no le has entregado tu vida al Señor Jesucristo, a Rebemelech, a Adonai Yahshua HaMashiach, permíteme decirte que este es el día aceptable. Esta es la hora de salvación, este es el momento en que el Señor quiere que nosotros busquemos su rostro. El Señor dice en su palabra, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y bienaventurado aquel que no halle tropiezo en mí, dice el Señor. Si tú aún no le has entregado tu vida, si tú aún no le has pedido al Señor que te perdone, si tú aún no le has dicho al Señor que quieres que cambie tu vieja manera de vivir, este es el día aceptable, esta es la hora de salvación. Quizás mañana, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga, quizás mañana no haya tiempo, quizás mañana sea demasiado tarde. Este es el día que hizo el Señor, este es el día aceptable, esta es la hora de salvación. Solamente tenemos que entregarle nuestra vida al Señor, no solamente aquellos que no le conocen, pedirle al Señor que le perdone, sino también nosotros pedirle al Señor que sea perdonando nuestros pecados, nuestras iniquidades, que nos ayude a caminar como Él quiere que caminemos. Muchas veces pecamos, muchas veces nos equivocamos, necesitamos reconciliarnos con el Señor. Quizás en este momento tú necesitas pedirle al Señor que te perdone, solamente necesitas hacer una oración de fe. Si no le has recibido todavía en tu corazón, yo te invito a que lo recibas en este momento. Si quieres, si necesitas reconciliarte con Él, y pedirle al Señor perdón porque te has equivocado en algún momento, también ese es el momento que tú lo puedes hacer. Solamente necesitas hacer una pequeña oración de fe, una sencilla oración como la que te voy a proponer. Si quieres repetirla después de mí, solamente tienes que decirle de la siguiente manera. Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, en mi vida, que hagas de mí una nueva criatura. Que cambies a mi pecado. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios, en mi corazón, para que yo pueda entender a partir de este momento que soy propiedad única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la certeza que el Señor ya está en tu corazón, que el Señor ha cambiado tu vida, que Él ha hecho de ti una nueva criatura. Ahora solamente necesitas buscarle en oración. Orar es hablar con Dios. Habla con Dios como se habla con un amigo. Y habla de tus inquietudes, tus tristezas, tus alegrías, tus debilidades, tus dificultades, tus logros, tus derrotas. Y ten la confianza, ten la seguridad que el Señor está a tu lado para escuchar tu oración
y darte una respuesta a tu necesidad. Número 2, empieza a leer la Biblia, la palabra de Dios. Empieza a leer la palabra de Dios a partir del Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, si te es posible, y pídele al Señor en oración que Él, a través de su Espíritu Santo, te ilumine su palabra para que tú puedas entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para tu vida. Y número 3, busca un lugar donde congregarte, un lugar donde se predique el mensaje completo de la palabra del Señor, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador, donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento, donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y su santa palabra. Si tú no tienes un lugar donde congregarte, busca un lugar, ya sea si lo puedes hacer de manera personal o si en la ciudad donde tú vives no se permite congregarse, hazlo a través de este medio virtual. Nos puedes acompañar cuando quieras o puedes buscar un lugar donde se predique el mensaje, la palabra del Señor. Eso es todo por hoy. Hemos llegado al final de tu tiempo de una palabra eficaz, la de Baruch Hashem. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Yevarejeja Adonai bismereja, Yaer Adonai panav eleja bejuneja, Quizá Adonai panav eleja beyashem deja shalom. Y será hasta la próxima ocasión, si el Señor así lo permite, cuando volvamos una vez más a tu programa de una palabra eficaz, la de Baruch Hashem. Shalom Braja y gracias por habernos acompañado en este día. Bendiciones para todos.